Ligonier presenta La Santidad de Dios, tercera parte. Santidad y justicia. Si observamos el período del siglo XVIII en la frontera americana, notamos que existe un motivo recurrente en el gran despertar y en el predicar de esa época, una especie de doble énfasis. Por un lado, el mensaje del orador era que el hombre es muy malo y que Dios está muy enojado. En otras palabras, se ponía tanto énfasis sobre la pecaminosidad del hombre y la ira de Dios que algunos han llamado la teología del temor a lo que dominó este periodo. Entonces, en el siglo XIX vemos una reacción dramática en contra de ese tipo de concepto en la prédica. Ahora el mensaje fue que el hombre no era tan malo, ni que Dios era tan iracundo, y el énfasis se colocó sobre el amor de Dios y la bondad del hombre. Al cambiar el siglo, al principio del siglo XX, se produjo una respuesta a esa reacción. En el continente, en el mundo de la teología, con el advenimiento de una teología llamada teología de la crisis. Se llamó teología de la crisis porque había tomado prestado el término del griego crisis, que significa juicio. Estos teólogos del continente dijeron que si íbamos a tomar en serio el retrato bíblico de Dios, debíamos una vez más tomar seriamente lo que la Biblia dice sobre la ira de Dios. Bien, algunos extremistas de ese grupo dijeron que lo que vemos en las Escrituras, particularmente en algunos momentos y lugares del Antiguo Testamento, es la expresión de algo irracional en el carácter del propio Dios. En otras palabras, dijeron esto: sí, nosotros pudimos ver indudablemente la manifestación de la ira de Dios en las páginas del Antiguo Testamento. Pero esa ira no es tanto una manifestación de la justicia ni la santidad de Dios como una manifestación de un defecto en el carácter de Dios. Mis hermanos, hay muchos teólogos, créanlo o no, que hablan del lado oscuro de Jehová, diciendo que reside dentro de Dios un elemento demoníaco. Y este aspecto demoníaco de Dios se manifiesta, se expresa a través de sus demostraciones súbitas e infundadas de la ira arbitraria, caprichosa y antojadiza. Algunos pasajes que son estudiados incluyen lo que leemos en el libro de Levítico, que leeré brevemente para ustedes. Y al comienzo del 10º capítulo de Levítico leemos el siguiente relato. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. En esta sucinta y reticente descripción de la muerte de los hijos de Aarón, tal parece indicársenos un ejemplo de la manifestación súbita y caprichosa de la ira de Dios. Cuando leo esto, trato de leer entre líneas y me pregunto, ¿cómo reaccionó Aarón a todo esto? Imagínenlo. Recuerden anteriormente en las Escrituras la complicada ceremonia que ordenó Dios cuando consagró a Aarón
como sumo sacerdote de Israel. Recuerden cómo Dios ordenó hasta los mínimos detalles del diseño de las ropas que serían usadas por los sumos sacerdotes. Fueron diseñadas para la gloria y la belleza. Y podemos imaginar cómo se sintió Aarón cuando vio a sus propios hijos consagrados al sacerdocio. He aquí que estos jóvenes sacerdotes hicieron algo que no sabían muy bien qué era, pero de alguna manera llegaron ante el altar e hicieron lo que los jóvenes pastores suelen hacer: prueba y error, experimentación e innovación. Hicieron algo así como una travesura adolescente. Y mientras jugaban en su trabajo con cierto grado de inmadurez, sin previo aviso y sin reproche, al ofrecer este fuego extraño en el altar, ¡pum!, Dios los fulminó instantáneamente. ¿Se imaginan a Aarón? Él va a Moisés y le dice: ¿qué sucede aquí? ¿Qué clase de Dios es este? Después de que dedico mi vida entera al sacerdocio y al servicio de Jehová, ¿qué es lo que he conseguido? Así se lleva a mis hijos por una pequeña transgresión. ¿Qué clase de Dios es este? Escuchen lo que dijo Moisés. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es de lo que habló Jehová cuando dijo: por los que se acerquen a mi presencia, he de ser considerado santo. Y a la vista de todo el pueblo, seré honrado por ellos. Y entonces vemos estas palabras: y Aarón cerró su boca. Por supuesto que Aarón cerró la boca. Cuando el Todopoderoso dijo: mira, Aarón, sé que todo esto es terrible para ti. Sé que he tomado las vidas de tus hijos, pero ¿recuerdas todavía cuando establecí el sacerdocio? ¿Recuerdas el día que te separé y te consagré para esa sagrada tarea? Dije: hay algunos principios que no voy a negociar con mis ministros. Debo ser considerado santo por cualquiera que presuma y se atreva a administrar en mi nombre. Y ante el pueblo, debo ser tratado con reverencia. Cuando Dios habló, Aarón cerró la boca. Pero hay otros casos como ese, ¿no es así? Una de las historias más escalofriantes del Antiguo Testamento es la historia de Usa el Coatita. Todos la conocen, ¿no es verdad? Lógicamente, todo erudito en las Escrituras debe recordarla. Es la historia del transporte del Arca del Pacto. Recuerden, el Arca del Pacto es el trono de Dios, el objeto más sagrado en el Santísimo. Y había caído en manos de los filisteos. Luego, mediante una serie de increíbles acontecimientos, había sido retornada al pueblo judío. Y había sido guardada por un tiempo hasta que llegara el momento apropiado para que el Arca del Pacto fuera retornada a su lugar original en el altar. Y David ordenó una celebración y que el Arca del Pacto fuese transportada a la ciudad. Y el pueblo se alineó en las calles y cantaba y bailaba mientras observaba la procesión del trono de Dios frente a ellos. Se nos dice que el Arca del Pacto fue transportada por medio de un carro tirado por bueyes. En la Biblia dice que a medida que el carro avanzaba por la calle, los coatitas caminaban a su lado protegiéndola y observándola, y entre ellos estaba Usa. En medio de la procesión, uno de los bueyes tropezó.
Y el carro comenzó a ladearse, a caer, y parecía que este objeto santo de Israel estaba a punto de resbalar del carro y caer en el barro y ser mancillado. Así que instintivamente, involuntariamente, Usa estiró su brazo para sostener el arca y para asegurarse de que este trono de Dios no cayera en el barro. ¿Y qué pasó? Los cielos se abrieron y una voz bajó y dijo: ¡Gracias, Usa! No. En el instante en que Usa tocó el arca de la alianza de Dios, Dios lo fulminó. Leí un currículum de la escuela dominical en una de las denominaciones para las cuales trabajaba. Venía de nuestra central y vemos pasajes como estos y entendemos que este tipo de historias que leemos en el Antiguo Testamento, como la de Usa y Nadab, como la destrucción del mundo entero por el diluvio, hombres, mujeres y niños, la orden de Dios al pueblo judío de ir hacia la tierra de Canaán y aniquilar a todas las personas que allí residían, hombres, mujeres y niños, y que es imposible que éstas puedan ser manifestaciones del verdadero carácter de Dios, pero tenemos que entender que estas historias del Antiguo Testamento son algo que el pueblo judío antiguo, primitivo, precientífico y seminómada interpretaba estos eventos que veía a la luz de su peculiar teología. Probablemente lo que pasó es que Usa tuvo un ataque cardíaco y un escritor judío atribuyó la causa de su muerte a una expresión inclemente de la feroz ira de Dios. En otras palabras, era impensable para los autores de este currículum que Dios mismo hubiese tenido algo que ver con la muerte de Usa. Pero si miramos con cuidado el Antiguo Testamento y vemos la historia de los coatitas, en realidad la respuesta es bastante clara. Recuerden que en el Antiguo Testamento se dio cierta división de tierra y tareas a las 12 tribus de Israel, y la tribu de Leví fue separada por Dios como familia que sería responsable del sacerdocio y los importantes asuntos del templo y la educación y demás. Así que Leví era la tribu, y dentro de esa tribu había ciertas familias mayores, y a cada familia se le atribuyó una tarea. Bien, Coat era uno de los hijos de Leví. Y la familia de Coat fue separada por Dios para realizar una tarea. Su tarea, toda su razón de ser, la vocación de su vida era cuidar los objetos sagrados. Y eran enseñados y disciplinados desde la niñez, con todas las instrucciones y meticulosos detalles de la ley de Dios en cuanto al trato de estos objetos y vasijas sagradas. Y el único principio absoluto y no negociable que todo hijo de Coat conocía desde el momento de su niñez era este: nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás toques el trono de Dios. Dios dijo: si lo tocas, morirás. En primer lugar, ¿por qué razón se transportaba un arca en un carro con bueyes, si debía ser transportada a pie? Había anillos en las esquinas del trono a través de los cuales se insertaban varas para asegurar que ninguna mano humana tocara ese trono. Pero estaban apurados y la pusieron en un carro con bueyes y avanzaban cuando Usa hizo lo que no debía. Tocó el trono de Dios. Pero decimos: un momento, ¿por qué lo hizo? Su motivo era puro. Estaba tratando de evitar que el trono de Dios fuera profanado por el barro. Pero el pecado de Usa fue presumir, damas y caballeros, que sus manos, su carne, era menos corrupta que la tierra.
No había nada en el barro que profanara el trono de Dios. La tierra yacía en el suelo, haciendo lo que Dios la creó para hacer: ser tierra, volverse polvo cuando se seca y volverse barro cuando se moja. Obedece las leyes de Dios todos los días, haciendo exactamente lo que la tierra debe hacer. No hay nada profano en la tierra. Era la mano del hombre lo que Dios no quería que tocara el trono. En otras palabras, Usa quebró la ley de Dios y Dios lo mató. Pero aún pareciera que esta es la manifestación de un castigo inusual y cruel. Si miran, por ejemplo, en el Pentateuco y ven la lista de crímenes capitales que se penalizan en Israel, hay más de 30 ofensas por las cuales Dios mandaba la pena de muerte entre los judíos. No solo por el asesinato en primer grado, sino también por actos homosexuales, por adulterio. Si un niño era indisciplinado en público e ignoraba a sus padres, podía ser ejecutado. Era un crimen capital para un judío ir a un adivinador. Dios en efecto ordenó que la gente debía ser ejecutada por más de 30 ofensas. Una vez más, los teólogos dijeron: ¡cuán primitivo! ¡Qué sanguinario! ¡Qué severo! No es posible que esa sea la palabra de Dios, en particular a la luz del espíritu de misericordia y amor del Nuevo Testamento. Una de las notas o capítulos fascinantes de la historia de la Iglesia es el incidente histórico que provocó la formal compilación de la Biblia como canon de las Sagradas Escrituras. Recuerden, es un libro hecho de muchos libros separados. 27 en el Nuevo Testamento. Estas epístolas evangélicas individuales escritas al comienzo circulaban en el inicio de la Iglesia y eran reconocidas y tratadas como escritura, pero nadie se había tomado la molestia de ponerlas en un libro y decir: esta es la Biblia. Hasta que un hombre de nombre Marción lo hizo y produjo la primera edición formal de la Biblia. El primer canon de las Santas Escrituras. Un canon muy extraño. El Antiguo Testamento estaba ausente. Y la mayoría de los evangelios estaban ausentes. Y solo algunos comentarios del apóstol Pablo estaban en este canon, porque la norma de trabajo de Marción era que cualquier referencia al Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no podía de ningún modo ser escritura sagrada. Porque Jesús en el Nuevo Testamento revela a una deidad diferente, a esa deidad explosiva de mal carácter y de mal humor que relampaguea desde el Sinaí en el Antiguo Testamento. ¿Se han preguntado sobre esto? Todo el tiempo oigo a seguidores de Marción por todas partes. Me agrada el Nuevo Testamento, pero aquel Dios del Antiguo Testamento es más de lo que puedo aceptar. Cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento parece severo. He recibido ayuda para tratar con esto en los escritos de un teólogo muy importante y muy controversial de la Iglesia Católica Romana. Su nombre es Hans Küng. En uno de sus primeros y más importantes escritos, escrito en alemán con el título Rechtfertigung, que se traduce al español como justificación, el doctor Küng discute esta misma cuestión de la aparente injusticia de la ira de Dios que encontramos en las Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento. Y llega a la siguiente conclusión. Dice: ¿saben? El verdadero dilema de la iniquidad, el verdadero misterio no es que un Dios santo y justo, ejercite justicia. ¿Qué es lo misterioso de un creador santo que penaliza a sus criaturas que lo desobedecen? Dijo: el verdadero misterio es por qué Dios
a través de generación tras generación tras generación, tolera criaturas rebeldes que cometen traición cósmica contra su autoridad. ¿Alguna vez lo han pensado así? Y Kuhn dice algo más. Recuerden que a pesar de que hay más de 30 ofensas capitales en el Antiguo Testamento, estas no representan una forma cruel e inusual de justicia en las manos de Dios. Eso en realidad representa una reducción masiva en el número de crímenes capitales. Dijo, recuerden las reglas que se establecieron en la creación cuando Dios, el omnipotente soberano del cielo y la tierra, sopló y su aliento le dio vida al polvo y formó una criatura a su propia imagen y le dio a esa criatura el nivel más alto de este planeta. Y el don y la bendición mayor que no le debía en lo absoluto, el don mismo de la vida. Y él estampó su propia imagen en ese pedazo de tierra. Le infundió vida. Y dijo, el que peque, de seguro morirá. Todo pecado era visto en la creación como pecado capital. Y no era que la pena sería la muerte después de un tiempo de haber pecado, sino cuáles son los términos de la creación. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo sé que muchos miran eso y dicen, en realidad eso significa que el día que la transgresión tome lugar, moriremos espiritualmente. Eso no es lo que Dios dijo. Tal vez sea verdad que el hombre sufrió muerte espiritual el día que transgredió la ley de Dios, pero los términos de la creación eran, el día que comáis de él, morirás. Biológicamente, se terminó. ¿Hay alguien que pueda culpar a un creador santo y perfectamente justo que por piedad crea una criatura y le da todas estas bendiciones? ¿Hay algo de malo en que ese Dios extinga a la criatura que tenga la audacia de desafiar la autoridad de Dios para gobernar sobre su creación? ¿Alguna vez se han detenido a considerar lo que está involucrado en el más pequeño pecado? Estoy diciendo que mi voluntad tiene un derecho mayor que el derecho de Dios. Me aterroriza una cultura en la cual las personas hacen cosas como el aborto y dicen que tienen el derecho moral de hacerlo. Si sé algo de Dios es que Él nunca le ha dado el derecho moral a nadie de hacer algo así. Y tiemblo al pensar que cuando una persona de pie ante Dios diga, yo tenía el derecho de hacerlo. ¿Dónde has conseguido ese derecho? O algo más pequeño, olvidemos el pecado grande como el aborto, el pecado más pequeño que denominamos pecadillo. Cuando lo cometo, desafío la autoridad de Dios. Insulto la majestad de Dios. Estoy retando la justicia de Dios. Pero estamos tan acostumbrados a hacer esto. Y somos tan cuidadosos en justificar nuestras desobediencias que nos hemos vuelto recalcitrantes en nuestros corazones. Nuestras conciencias han sido mutiladas y pensamos que no es un problema serio desobedecer al Rey del universo. Yo lo llamo traición cósmica. Y Dios hizo esto, como dice el doctor Kuhn, en lugar de destruir la raza humana en el momento de ese acto de rebelión y desobediencia contra la autoridad de Dios, Dios se adelantó y extendió su misericordia. En lugar de justicia,
Él vertió sobre ellos su gracia. Y la historia del Antiguo Testamento, hermanos míos, es la historia de episodios repetidos de la manifestación de la indulgencia piadosa de Dios y el perdón misericordioso hacia las personas que lo desobedecen todos los días. Y Kuhn especula diciendo, de acuerdo, no conozco el designio sagrado de Dios, no puedo leer la mente de la deidad, pero me pregunto si lo que pasa es que tal vez encontramos periódicamente en la Escritura este ejercicio de la justicia tan repentino, porque Dios tal vez creyó necesario interrumpir su pauta normal, largamente mantenida de gracia y misericordia para recordarnos sobre su justicia. Él mismo nos expresa que su paciente misericordia está diseñada para darnos tiempo de arrepentirnos. Pero en lugar de arrepentirnos, abusamos de ella. Y llegamos a pensar que a Dios no le interesa si pecamos, y aunque si le interesara, no hay nada que pueda hacer sobre ello. Yo vi a un joven una vez que desafiaba a Dios al gritar a los cielos, «Si estás allá arriba, fulmíname ahora». Desafiaba al Todopoderoso, al Creador. No quise mirarlo, pero llegué a verle muerto al día siguiente, y jamás lo olvidaré. Damas y caballeros, nosotros podemos llegar a acostumbrarnos tanto al patrón normal de gracia y misericordia que no solo comenzamos a darlo por sentado, sino que comenzamos a asumirlo, a demandarlo, y si no lo conseguimos, nos enfurecemos. Esta mañana hablé en el Seminario Teológico de Dallas y hablé de un pasaje del Nuevo Testamento en el cual Jesús habla del mismo tema. Utilicé mi ilustración favorita. Cuando yo era maestro joven de universidad, tenía la tarea de enseñarles Introducción al Antiguo Testamento a 250 novatos. El primer día de clase tuve que darles las tareas y cuidarme mucho con los requisitos porque los retuercen de todas formas para evadirlos. Y dije, miren, hay solo algunos pequeños trabajos. He aquí de 2 a 4 páginas o 2 a 5 páginas. Pequeños trabajos. Si no los entregan a tiempo, entonces tendrán un 0 a menos que estén confinados a la enfermería o haya muerte en la familia. Dije, ¿entienden todos esto? Oh, sí, estábamos de acuerdo. La entrega es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, 225 estudiantes se acercaron diligentes con sus tareas completas. 25 estudiantes estaban parados allí, temblando y tiritando de miedo, y decían, «Oh, doctor Sproul, no terminamos nuestros trabajos. No organizamos nuestro tiempo, no hicimos la transición del secundario a la universidad, por favor. Por favor, no nos ponga un 0, denos un par de días de extensión». Yo dije, muy bien, se los daré esta vez, pero no dejen que vuelva a pasar. Recuérdenlo, el mes que viene quiero todo terminado aquí a tiempo. Llegó el 30 de octubre y solo 200 estudiantes entregaron. 50 de ellos no tenían los trabajos. Así que, ¿dónde están los trabajos? Oh, profesor, todo el mundo nos pidió que entregáramos esta semana y también esta semana fue la fiesta y estábamos ocupados con las carrozas y todo eso y, por favor, denos una oportunidad. Y yo dije, muy bien, les daré 2 días de extensión. ¿Y saben lo que pasó? Empezaron a cantar espontáneamente, «Lo amamos, profesor Sproul». Oh, sí, así es. Yo era el profesor más popular de la universidad hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, 150 estudiantes llegaron con sus trabajos. Y los otros 100 entraron como si fueran a la tienda a comprar un pedazo de pan, tan tranquilamente, relajados, ¿eh? Y yo dije, «Johnson, sí señor, ¿dónde está tu trabajo?» Dijo, hey, profe, ¿sabe? No se preocupe, lo tendré en un par de días. Saqué el libro negro y dije, «Johnson, ¿sí? 0. Ewald, ¿dónde está tu trabajo?» «No lo tengo, señor», y dije, 0. «Cunningham». 0. En ese momento, alguien en la parte trasera de la sala gritó. ¿Pueden imaginar lo que gritó? ¿Qué?
Eso no es justo. Patrick, ¿tú dijiste eso? Sí. ¿Dijiste que no es justo? Sí, así es. Yo dije, si mal no recuerdo, tú no entregaste tu informe a tiempo el último mes. Y dijo, es cierto. Y dije, muy bien, si quieres justicia, obtendrás justicia. Le puse 0 en ambos informes y dije, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere justicia? Damas y caballeros, debemos entender la diferencia entre justicia y misericordia. El momento en que piensas que Dios te debe misericordia, una campana debería sonar en tu cerebro para avisarte que ya no estás pensando en misericordia, que por definición es voluntaria. Dios nunca está obligado a ser misericordioso con una criatura rebelde. Él no te debe misericordia. Como Él ha dicho, yo voy a tener misericordia del que voy a tener misericordia. Y terminaré con esto. Un Dios santo es tanto justo como misericordioso. Jamás es injusto. No hay ocasión en las páginas de la Escritura Sagrada en la que Dios castigue jamás a una persona inocente. Dios simplemente no sabe cómo ser injusto. Yo agradezco todas las noches el que sí sepa cómo no ser justo. Pues la misericordia es no justicia, pero no es injusticia. Así que los dejaré con esto. Cuando dicen sus oraciones, nunca le pidan a Dios que les dé justicia. Tal vez lo haga. Y si Dios tratara con nosotros de acuerdo a la justicia, pereceríamos tan rápido como Nadab, Abiú, Usa o Ananías y Zafira en ambos testamentos. Pero vivimos, mis hermanos, por su gracia, por su misericordia. Y jamás lo olvidemos. Oremos. Padre, perdónanos por abusar de tu bondad amorosa, por exigirla, por enfurecernos al no recibirla. Oh Padre, ayúdanos a maravillarnos ante tu gracia. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.